El teléfono vibró exactamente a las 6 de la mañana. Wendy Ryder apagó el despertador y salió de la cama con cuidado de no despertar a Vince. Hacía tiempo que había practicado su ritual matutino. Una ducha de contraste, maquillaje ligero, el pelo recogido en un moño apretado, una taza de café fuerte. La jornada laboral en la clínica estética Prestige empezaba a las 8, pero a Wendy le gustaba llegar pronto. Su piso estaba en el último piso de un edificio histórico del centro de la ciudad. Vince había insistido en comprarlo aquí, aunque Wendy hubiera preferido algo más moderno. Sin embargo, las vistas del amanecer desde el 12º piso merecían la pena. La clínica estaba en su habitual ajetreo matutino, con las enfermeras preparando los quirófanos, los ordenanzas repartiendo ropa limpia y los pacientes esperando en el vestíbulo. Iba a ser un día ajetreado, con 2 operaciones programadas y varias consultas. Wendy revisaba los historiales médicos, tomaba notas y discutía los detalles con el anestesista. Al mediodía ya había terminado la primera operación, una rinoplastia para una joven bloguera de Instagram. Tras quitarse los guantes y la mascarilla, Wendy se dirigió a su despacho. Había una pila de documentos esperando sobre su mesa para que los firmara, pero antes necesitaba un tentempié. Últimamente se saltaba mucho la comida para ponerse al día con su trabajo. Vince llamó sobre las 3. «Hola, cariño. Hoy llegaré tarde. Tengo una reunión importante con un inversor. No pasa nada, también tengo consultas hasta la noche. ¿Por qué no pedimos comida para llevar? Es una gran idea. Te quiero. Yo también te quiero». Se conocieron hace 6 años en un evento de caridad. Vince, un exitoso analista financiero, le había llamado la atención de inmediato. Alto, esbelto, de atentos ojos marrones. Los polos opuestos se atraían. La creatividad de ella complementaba a la perfección la racionalidad de él. Por la noche, al revisar el correo, Wendy encuentra una carta de su amiga Melanie. Le proponía un picnic en el campo el fin de semana. Los últimos días cálidos del otoño favorecían los paseos campestres. Wendy respondió afirmativamente. Hacía mucho tiempo que Vince y ella no salían juntos. Llegó a casa a eso de las 9. Vince estaba en su despacho, trabajando en un gran proyecto desde hacía unas semanas. No quería distraerlo, así que Wendy se sentó en el salón con un libro. Las luces de la ciudad nocturna brillaban al otro lado de la ventana y se oían fragmentos de música procedentes del piso de abajo. Mientras se dormía, pensó en el próximo fin de semana. Tal vez un poco de aire fresco y un cambio de aires les ayudaría a ella y a Vince a alejarse de su interminable rutina de trabajo. Al fin y al cabo, este año planeaban unas grandes vacaciones, un viaje a Europa con el que llevaban mucho tiempo soñando. La mañana siguiente empezó como de costumbre. Vince preparaba café y miraba las noticias en su tableta. Llevaba la camisa impecablemente planchada y el pelo bien peinado. Siempre prestaba atención a los detalles. «No olvides que nos vamos de viaje el sábado», le recordó Wendy mientras hacía la maleta. «Claro», asintió él distraídamente, sin apartar los ojos de la pantalla. «Te llamaré esta noche». Tenía un caso complicado esperándola en la clínica. Un paciente que necesitaba cirugía reconstructiva tras un accidente. A Wendy le encantaban esas tareas. La oportunidad de ayudar a una persona a recuperar su vida normal era especialmente satisfactoria. Tenía un día ajetreado por delante, pero no dejaba de pensar en el fin de semana. Últimamente, Vince y ella apenas pasaban tiempo juntos, ya que el trabajo les ocupaba cada vez más tiempo. Pero su matrimonio seguía siendo fuerte. Se apoyaban mutuamente, hacían planes para el futuro, compartían noticias en cenas ocasionales. La vida transcurría tranquila y sin sobresaltos, tal y como habían planeado. Los recuerdos de su primer encuentro con Vince siempre hacían sonreír a Wendy. La recaudación de fondos para el hospital infantil se celebraba en una antigua mansión. Wendy había acudido allí invitada por un colega,
con la intención de quedarse un rato y hacer un donativo. Vince destacaba entre los invitados. Alto, con un traje impecablemente confeccionado, hablaba apasionadamente a un pequeño grupo de oyentes. Sus miradas se cruzaron cuando ella pasó con una copa de champán y él interrumpió bruscamente su discurso a mitad de camino. El encuentro fue divertido. Vince estaba tan confuso que derramó su bebida sobre la manga de su chaqueta. Wendy se ofreció a ayudarle a limpiar la mancha y pasaron 10 minutos buscando refrescos en la cocina de la mansión. Se pusieron a hablar y resultó que tenían mucho en común, desde su amor por el jazz antiguo hasta su pasión por el esquí alpino. Intercambiaron números de teléfono y una semana después se conocieron en un pequeño club de jazz del centro de la ciudad. El romance no se hizo esperar. 3 meses después, Wendy se fue a vivir con Vince y 6 meses más tarde se casaron en una ceremonia privada para amigos íntimos y familiares en la costa. La luna de miel fue un viaje a Italia, idea de Vince, que siempre era bueno para las sorpresas. Sus amigos se integraron perfectamente en su círculo social. Melanie, la mejor amiga de Wendy desde la universidad, congenió enseguida con Ethan, amigo de Vince, y los 4 se reunían a menudo los fines de semana. Ethan tenía un bar de vinos en el centro y se había convertido en una tradición. Todos los años, él y sus amigos celebraban cenas de Navidad, cocinando platos elaborados, intercambiando regalos y haciendo planes para el futuro. El año pasado, Melanie había anunciado su compromiso con Ethan y ahora estaban planeando la boda. Wendy se alegró por su amiga. Se merecía la felicidad familiar tras el fracaso de su primer matrimonio. El matrimonio con Vince era exactamente lo que Wendy había soñado. Él la apoyaba en sus ambiciones profesionales, estaba orgulloso de sus éxitos y nunca le reprochó que llegara tarde del trabajo. Él también trabajaba duro, pero siempre encontraba tiempo para relajarse juntos. Los fines de semana solían salir al aire libre. Vince era un gran fotógrafo, especialmente aficionado a fotografiar amaneceres en las montañas. Diseñaron juntos su piso. Wendy se encargó de la distribución y los colores, y Vince, del equipo técnico. El resultado fue un espacio acogedor donde cada uno tenía su rincón. El lugar favorito de Wendy era la terraza exterior, donde iba por las tardes con una copa de vino y un libro. Sus intereses comunes no se limitaban al jazz y los viajes. A ambos les encantaba el arte contemporáneo y solían visitar exposiciones y galerías. Vince coleccionaba obras de artistas jóvenes y Wendy se interesaba por el arte gráfico, con varios de sus dibujos colgados en el salón. Los jueves asistían a clases de baile. Vince insistía en que era una forma estupenda de pasar tiempo juntos. Los amigos se reunían a menudo en su casa para ver películas, catar vinos o jugar a juegos de mesa. Melanie bromeaba diciendo que ella y Vince eran la pareja perfecta. Él se encargaba de la logística y la organización, ella del ambiente y lo acogedor. De hecho, se complementaban a la perfección. La racionalidad de él equilibraba la emotividad de ella. La espontaneidad de ella diluía la mesura de él. Los padres de Vince vivían en otro estado, pero venían a visitarle a menudo. A su madre, antigua cantante de ópera, le encantaba organizar veladas musicales. Su padre, profesor de economía jubilado, se entendía muy bien con Wendy. Podían pasarse horas hablando de los últimos descubrimientos científicos. Sus propios padres habían muerto en un accidente de avión cuando ella estaba en la universidad, pero la familia de Vince la había acogido como si fuera de la familia. Lo único que empañaba su felicidad era la falta de hijos. Wendy había sufrido 2 embarazos fallidos y el tema era ahora tabú. Vince se mostraba filosófico sobre la situación, diciendo que aún les quedaba mucho camino por recorrer. Ella apreciaba su apoyo, aunque a veces notaba con qué nostalgia miraba a los niños que jugaban en el parque. Los años de convivencia habían organizado su vida. Vince cocinaba los fines de semana.
Sus filetes eran famosos entre sus amigos. Wendy se encargaba de mantener la casa limpia y ordenada, aunque la limpiadora venía 2 veces por semana. Cada uno tenía sus manías. Él no soportaba el desorden en su escritorio. Ella no podía dormir sin una ventana abierta. Desde hacía un año salían menos juntos. El trabajo les ocupaba cada vez más tiempo. Pero todas las mañanas Vince le dejaba una nota dándole los buenos días y ella le enviaba fotos divertidas del trabajo. Estas pequeñas tradiciones les mantenían unidos incluso en los momentos más ajetreados. Durante sus 6 años de matrimonio, habían aprendido a entenderse sin palabras. Una mirada bastaba para determinar el estado de ánimo de su pareja, un gesto para expresarse apoyo. Su unión parecía inquebrantable, basada en el respeto mutuo, la confianza y el afecto sincero. Al menos eso pensaba Wendy. La oficina de Goldman Finance estaba 3 pisos más arriba, en un rascacielos acristalado del distrito financiero. Vince pasaba aquí la mayor parte del tiempo. Su equipo analizaba los mercados y elaboraba estrategias de inversión para grandes clientes. Estaba especializado en materias primas y metales preciosos y se le consideraba uno de los mayores expertos en este campo. La jornada laboral de Vince empezaba temprano. Antes del amanecer, consultaba los informes bursátiles y analizaba los movimientos de los precios en los mercados asiáticos. Para cuando empezaban las operaciones en las bolsas americanas, ya tenía preparada una estrategia. Sus previsiones eran conocidas por su exactitud y sus clientes confiaban en su criterio. En los últimos meses, Vince había estado trabajando en un gran proyecto: desarrollar una cartera de inversiones para un grupo de inversores internacionales. Para ello tenía que viajar con frecuencia: Londres, Singapur, Dubái. Volvía cansado pero satisfecho. El acuerdo iba a ser bueno. La oficina estaba tranquila por las tardes. A Vince le gustaba ese momento. Podía trabajar sin distraerse con llamadas y reuniones. Su despacho estaba en la esquina del edificio, con ventanas panorámicas que daban a la ciudad. En la pared colgaba un mapa de los centros financieros del mundo, y sobre el escritorio había una foto de él y Wendy en una estación de esquí, ambos riendo a la cámara. Su equipo estaba formado por jóvenes y ambiciosos analistas. Vince tenía un don para encontrar talentos y ayudar a los empleados prometedores a desarrollarse. Las reuniones semanales eran animadas. Se discutían las tendencias del mercado, se discutían las estrategias, se analizaban los éxitos y los fracasos. El nuevo proyecto exigía un secretismo especial. Vince revisaba cuidadosamente todos los documentos y utilizaba canales de comunicación seguros para comunicarse con sus socios. Ni siquiera su ayudante Carol, que llevaba 5 años trabajando con él, tenía acceso a estos materiales. A menudo volaba a Dubái, donde estaba la oficina del principal inversor. Largas negociaciones, negociación de condiciones, interminables revisiones de documentos. Wendy se acostumbró a su ausencia. Nunca se quejó, solo le pidió que llamara más a menudo. Siempre le llevaba regalos, joyas, perfumes, pañuelos de seda. Había rumores de un ascenso inminente en la oficina. El puesto de jefe de departamento quedaría vacante a finales de año. Vince era considerado el principal candidato. Su reputación en la empresa era impecable: responsable, fiable, capaz de encontrar soluciones poco convencionales. El escritorio de Vince siempre estaba en perfecto orden. Un portátil, una tableta para ver presupuestos, unas cuantas carpetas con documentos, nada más. En el cajón superior guardaba la vieja corbata de la suerte con la que cerró su primer gran negocio. Las reuniones de negocios solían ser informales. Vince prefería un pequeño restaurante con vistas al río, buena comida, despachos privados, personal atento. Era más fácil conseguir que un cliente hablara con franqueza, que discutiera los detalles de una futura cooperación. El teléfono de su despacho no paraba de sonar. Llamadas de socios, mensajes de analistas, consultas de clientes.
Vince hacía malabarismos con varios proyectos a la vez, manteniendo miles de detalles en la cabeza. Su memoria natural y su capacidad para estructurar la información le ayudaban a no perder de vista los detalles importantes. Los viajes de negocios se hicieron más frecuentes, a veces 2 o 3 al mes. Vince aprendió a dormir en los aviones, a trabajar en cualquier condición, a adaptarse rápidamente a los cambios de uso horario. En su despacho aparecía una bolsa de viaje, siempre lista para el siguiente vuelo. Rara vez le hablaba a Wendy de su trabajo. La ética profesional no le permitía discutir los detalles de las operaciones. Hablaba con frases generales. El mercado era inestable. Los clientes eran exigentes. Los competidores no estaban inactivos. Ella no insistía, pues entendía los pormenores de su trabajo. El nuevo proyecto ocupaba toda su atención. Vince a menudo se quedaba hasta tarde, venía a la oficina los fines de semana. Pasaba largas horas estudiando documentos, analizando mercados, preparando presentaciones. Su diligencia no pasaba desapercibida. La dirección apreciaba su trabajo. En la oficina tenía fama de adicto al trabajo. Los empleados jóvenes admiraban su eficiencia e intentaban seguir su ejemplo. Vince era capaz de crear una atmósfera de éxito a su alrededor. Cada acuerdo que cerraba era motivo de celebración para todo el equipo. Su agenda era cada vez más apretada. Reuniones a primera hora, reuniones con clientes, papeleo, análisis de mercado. El día estaba repleto de trabajo. Incluso el almuerzo lo pasaba a menudo en su mesa, un bocadillo comido a toda prisa mientras miraba los informes bursátiles. Vince pasó 2 semanas en un viaje de negocios a Dubái. Las negociaciones eran difíciles y los socios planteaban nuevas exigencias. Volvió agotado, pero satisfecho de que el acuerdo estuviera a punto de cerrarse. Quedaba por delante una etapa importante del proyecto. La carta del abogado llegó un martes cualquiera. Wendy estaba revisando el correo después de la operación cuando vio un sobre con el logotipo del bufete Baker & Associates. El nombre del remitente le resultaba familiar. Robert Baker era amigo de su abuelo y se encargaba de todos los asuntos legales de la familia. Al abrir el sobre, sacó varias hojas llenas de letra pequeña. Las primeras líneas la dejaron helada. Se trataba de una herencia. Su abuelo, Howard Mitchell, le había dejado una importante fortuna en valores y lingotes de oro. La cantidad que figuraba en el documento parecía irreal. Wendy recordaba a su abuelo, un hombre alto y canoso con una mirada penetrante en sus ojos grises. Rara vez sonreía, pero siempre tenía una palabra amable para su nieta. Howard era un hombre de inversiones con fama de astuto y precavido. Cuando Wendy tenía 12 años, le había regalado un colgante de oro con un pequeño diamante, lo único que había sobrevivido de aquella época. La carta contenía instrucciones detalladas. La herencia debía llegarle a la muerte de su tía Margaret, hermana de su abuelo. La tía había fallecido hacía un mes en una residencia de ancianos, y ahora todos los trámites estaban resueltos. Robert Baker había solicitado una reunión para discutir los detalles del traspaso de bienes. Wendy canceló las consultas pendientes y llamó al despacho del abogado. La reunión estaba fijada para la mañana siguiente. Recordaba el edificio del bufete, una vieja mansión con columnas que olía a cuero y a madera pulida. De niña, su abuelo la había llevado a veces a las reuniones con Baker. Robert no había cambiado mucho con el paso de los años, el mismo hombre recto con una barba canosa pulcramente recortada. Sentó a Wendy en una silla junto al enorme escritorio de caoba y sacó una carpeta. «Tu abuelo era un hombre sabio», comenzó Robert, ajustándose las gafas de montura fina. «Siempre decía que una mujer debía tener su propio capital. Por eso ordenó transferirte los bienes a ti personalmente, sin derecho a enajenarlos a terceros». La cuantía de la herencia era aún más impresionante de lo que indicaba la carta. Además de los valores y lingotes de oro guardados en cajas de seguridad, había acciones de varias grandes empresas.
Wendy escuchó al abogado, intentando comprender lo que estaba ocurriendo. Howard también dejó una carta personal. Robert le entregó un sobre amarillento. Le pidió que se la entregara cuando llegara el momento. En casa, sentada en su sillón favorito de la terraza, Wendy abrió la carta. La letra de su abuelo, amplia y segura, llenaba la página. Querida Wendy, si estás leyendo estas líneas, significa que ha llegado el momento de que te transmita lo que he acumulado en mi vida. Siempre he creído en tu juicio y en tu capacidad para tomar las decisiones correctas. Esta herencia no es solo dinero, es una oportunidad de ser independiente, de construir una vida a tu medida. No confíes la gestión del dinero a nadie más que a ti mismo. Lo aprendí de mi propia amarga experiencia. Los tiempos cambian, pero la naturaleza humana sigue siendo la misma. Cuídate y recuerda, la verdadera libertad empieza por la independencia financiera. Con cariño, abuelo Howard. Wendy releyó la carta varias veces. Recordaba sus vacaciones de verano en casa de su abuelo, la enorme biblioteca, el olor a hierba recién cortada, las conversaciones sin prisas en el porche. Le enseñó a jugar al ajedrez, le explicó los principios de la inversión, le habló de la importancia de la independencia. Toda la tarde se sentó en la terraza, meditando sobre la noticia. ¿Merecía la pena contárselo a Vince? Por un lado, no tenían secretos el uno para el otro. Por otro, su abuelo le había insistido en la importancia de la autogestión. Tardó un rato en decidirse. Le contaría a su marido lo de la herencia, pero lo gestionaría ella misma. Vince trabajaba hasta tarde. Wendy le había oído regresar a medianoche, pero decidió posponer la conversación hasta la mañana. La noticia requería un ambiente tranquilo y la cabeza fresca. Se durmió aferrando en la mano el viejo colgante, lo único que le quedaba de su abuelo. Por la mañana, mientras se preparaba para ir a trabajar, Wendy vio una nota de su marido sobre la mesa. Había salido temprano para una reunión. La conversación se había pospuesto de nuevo. Tal vez fuera lo mejor, le daba tiempo para reflexionar, reunirse con asesores financieros y comprender los detalles de la gestión de activos. El día en la clínica pasó como un borrón. Wendy realizaba mecánicamente las actividades habituales, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la herencia. Imaginó la sorpresa que se llevaría Vince al conocer la noticia. Siempre había dicho que ella se merecía lo mejor y ahora tendrían la oportunidad de hacer realidad sus sueños. La última operación se canceló. El paciente se había resfriado, así que Wendy decidió irse pronto a casa. Al abrir la puerta con la llave, oyó la voz de Vince desde el salón. Estaba al teléfono y era evidente que no la esperaba a esa hora. Sage, tenemos que planearlo con cuidado. No puede haber ningún error. Wendy se quedó paralizada en el pasillo con el bolso en las manos. La voz femenina en el altavoz era lo bastante alta. Vince, no estoy segura. Es demasiado arriesgado. Ya lo hemos hablado. Pronto recibiré una enorme herencia y podremos empezar una nueva vida. Wendy se apoyó con cuidado en la pared. ¿Herencia? ¿De qué está hablando? ¿Y si algo sale mal? Sage sonaba dubitativo. Nada saldrá mal. El accidente parecerá perfectamente natural. Los frenos fallan en una serpentina de montaña, un accidente clásico. Las náuseas acudieron a su garganta. Wendy se tapó la boca con la mano, conteniendo un grito. «Pero tu mujer», empezó Sage, «no te preocupes por ella. Lo que importa es tu coartada. Estarás en otro estado cuando ocurra. Nadie sospechará nada. Vince, te quiero, pero esto es una locura. Confía en mí. Lo tengo todo planeado. Después de recibir la herencia, podemos ir a donde queramos, comprar una casa en la costa, empezar de cero». Wendy oyó los pasos de su marido, que se paseaba por el salón mientras hablaba. Se arrastró en silencio hasta la puerta, la abrió y la cerró ruidosamente, como de costumbre. «Ya estoy en casa», gritó, intentando que su voz sonara natural. «Un momento, cariño», dijo Vince.
Estoy terminando una llamada de trabajo. Ella le oyó despedirse apresuradamente. Vale, ya discutiremos los detalles del proyecto más tarde. Wendy se desnudó lentamente, dando tiempo a su marido para terminar la conversación. Le temblaron las manos al colgar el abrigo. El espejo reflejaba un rostro pálido con los ojos abiertos de horror. Vince salió al pasillo, tranquilo, sonriente, con el teléfono en la mano. «Hoy llegas pronto. ¿Pasa algo?» «Han cancelado la operación», dijo despreocupadamente. «El paciente se ha resfriado». «Estupendo. Pasaremos la tarde juntos». La atrajo hacia sí y le besó la coronilla. «Por cierto, no olvides que la semana que viene nos vamos a la montaña. Tienes que descansar. Las montañas, serpentina, frenos fallidos. El plan era perfecto. Nadie sospecharía un asesinato». Ella asintió mecánicamente, tratando de mantener una expresión casual. Vince sonrió y fue a la cocina a preparar la cena, como si no hubiera planeado matar a su mujer hacía una hora. La velada se prolongó interminablemente. Cenaron, hablaron del día anterior, vieron sus series favoritas. Wendy contestaba con displicencia, pero Vince no parecía darse cuenta de su estado. No había ni sombra de incomodidad o culpabilidad en su comportamiento, perfecto actor o completo sociópata. Más tarde, tumbada en la cama, escuchó la respiración constante de su marido dormido, el hombre que estaba a su lado, el hombre con el que había vivido 6 años, estaba planeando su asesinato. Y esta mujer, Sage, su amante, cómplice voluntaria del crimen. De repente, toda la extrañeza de las últimas semanas tenía sentido. Los frecuentes viajes de negocios, los regresos tardíos, las llamadas misteriosas, incluso su repentino interés por el horario de trabajo de ella y sus planes para un futuro próximo parecían siniestros. Me vinieron a la mente las palabras de la carta de mi abuelo. No confíes la gestión del dinero a nadie más que a ti mismo. Era como si el anciano hubiera previsto tal evolución. Wendy sintió una amarga ironía. La herencia que debería haber garantizado su independencia se había convertido en la causa de un peligro mortal. Por la mañana, observó cómo su marido se preparaba para ir a trabajar. Cada movimiento y cada gesto de él se percibían ahora de forma diferente. Le dio un beso de despedida y sus labios estaban fríos. En la clínica, lo primero que hizo Wendy fue cancelar todas las operaciones de los próximos días. Necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos y decidir qué hacer a continuación. Este Sage era posiblemente la clave de todo. Ella estaba claramente indecisa sobre el plan. Podríamos tratar de explotar su indecisión. Aquella noche, tras encerrarse en su despacho, Wendy empezó a buscar información sobre Sage McKinley. Redes sociales, foros profesionales, cualquier pista podía ser útil. Poco a poco se fue formando un retrato. Abogada de éxito, especializada en derecho mercantil, soltera, licenciada en una prestigiosa universidad. Ahora tenían que decidir si actuar a través de la policía o intentar resolver la situación por su cuenta. Denunciar a la policía requería pruebas, que ella no tenía. Solo una conversación escuchada, palabra contra palabra. Una conversación directa con Sage, en cambio, podría ser más productiva. La búsqueda de información sobre Sage McKinley fue inesperadamente fructífera. Las redes sociales bullían con fotos de restaurantes elegantes, eventos sociales y conferencias de negocios. Abogada de éxito, representaba a grandes clientes en transacciones inmobiliarias y bursátiles. Navegando por su perfil en las redes profesionales, Wendy se topó con una foto compartida de una de las conferencias. Sage estaba de pie junto a un grupo de abogados, entre ellos Vince, que a menudo contrataban a asesores externos para trabajar en grandes transacciones. La foto había sido tomada hacía aproximadamente un año. La galería de fotos de Sage mostraba el restaurante favorito de Vince, con vistas al río, el mismo en el que prefería celebrar sus reuniones de negocios.
Las fotos mostraban buena comida, copas de vino y la ciudad nocturna al otro lado de la ventana. Algunas de las fotos habían sido tomadas los mismos días en que su marido trabajaba hasta tarde. Wendy profundizó en la vida profesional de Sage. El bufete de abogados donde trabajaba estaba especializado en la gestión de transacciones de grandes patrimonios. En los últimos meses, Sage había volado a las mismas ciudades a las que viajaba Vince: Dubái, Singapur, Londres. En las redes sociales había un artículo sobre un acto benéfico al que Sage asistía como miembro del patronato de un hospicio infantil. En una de las fotos estaba hablando con una anciana. Wendy reconoció a la tía Margaret, la hermana de su abuelo. Así fue como Vince se enteró de la herencia, a través de su amante, que tenía acceso a información sobre las ricas fortunas de los benefactores. Sage llevaba un estilo de vida fastuoso: restaurantes caros, desfiles de moda, balnearios. Visitaba con frecuencia el Bluebird Jazz Club, donde tocaban músicos famosos y las mesas se reservaban con meses de antelación. A Vince también le encantaba el jazz. Era su pasión común. Ahora tenía sentido por qué había dejado de sugerirle que fueran juntos al club. El perfil personal de Sage mostraba fotos suyas en el club deportivo, donde jugaba al tenis y hacía yoga. El lujoso gimnasio no estaba lejos de la oficina de finanzas de Goldman. Vince y ella debían de coincidir allí en sus pausas para comer, ya que él también iba al club. Al investigar las conexiones empresariales de Sage, Wendy descubrió que había asesorado a varios clientes sobre la herencia de grandes fortunas. Su cartera incluía casos destacados de división de propiedades y testamentos impugnados. Su experiencia profesional le permitía comprender los entresijos de las transmisiones patrimoniales. Sus colegas describen a Sage como una especialista brillante con una reputación impecable. Participaba como ponente en conferencias jurídicas, publicaba artículos en revistas profesionales y formaba parte de los consejos de varias fundaciones benéficas. La fachada perfecta de una empresaria de éxito. Entre los contactos de Sage en las redes sociales, Wendy se fijó en el nombre de Ethan, un amigo de Vince que tenía un bar de vinos. Así que su romance también era conocido por amigos cercanos. La traición resultó ser doble. No solo su marido, sino también su círculo mutuo guardaron el secreto. Los registros financieros del bufete mostraban que Sage trabajaba con Goldman Finance en varios grandes proyectos. Vince estaba a cargo de esos acuerdos en el lado de los inversores. Su romance probablemente comenzó durante uno de estos proyectos. Una publicación de negocios encontró una entrevista con Sage en la que especulaba sobre la ética en el negocio legal. La reputación es el mayor activo de un abogado, dijo. Un paso en falso puede echar por tierra años de una carrera impecable. Aquellas palabras sonaban ahora irónicas. Sumergiéndose en la vida de la amante de su marido, Wendy trató de comprender qué llevaba a una mujer independiente y de éxito a aceptar participar en un crimen. ¿Era solo amor por Vince? ¿O era su sed de dinero rápido más fuerte que su ética profesional? A juzgar por sus publicaciones en las redes sociales, Sage era una jugadora. En su feed aparecían regularmente fotos de casinos de Monte Carlo y Las Vegas. ¿Tal vez tenía deudas que nadie conocía? Eso podría explicar su disposición a arriesgar su carrera. Por la noche, Wendy tenía una imagen clara de su rival, una mujer inteligente y ambiciosa acostumbrada al lujo y dispuesta a hacer cualquier cosa por sus objetivos. Pero había una nota de duda en la grabación de la conversación telefónica. ¿Quizá aún no estaba todo perdido? Una conversación directa con Sage podría cambiar las cosas. Al cerrar el portátil, Wendy oyó girar la llave en la cerradura cuando Vince regresó. Tuvo que mantener la compostura y fingir que nada había cambiado. Aún no había llegado el momento de actuar con decisión. En la clínica, Wendy había cancelado todas las consultas del día. Tenía que prepararse para su conversación con Sage.
Unos días de observación le habían permitido comprender claramente su rutina diaria. Por las mañanas, Sage hacía ejercicio en el club deportivo y luego iba en coche a la consulta. Normalmente almorzaba en un pequeño restaurante francés cercano. La reunión tenía que ser discreta. Wendy había elegido un momento después de su entrenamiento. Sage siempre se quedaba en los vestuarios cuando el grueso de los visitantes se había marchado. La suscripción al gimnasio era cara, pero era una parte necesaria del plan. Wendy se puso un chándal a la moda y se dirigió a la cinta de correr, desde donde tenía una buena vista de la entrada. Sage apareció justo a tiempo, una morena alta en mallas ajustadas. Se dirigió a la sala de yoga sin percatarse de las miradas. Después del entrenamiento, Wendy esperó a que Sage entrara en los vestuarios y la siguió. Estaba de pie junto a su taquilla, secándose el pelo húmedo de la ducha. Cuando oyó pasos, se dio la vuelta. «Buenos días, señorita McKinley», dijo Wendy, utilizando deliberadamente un tratamiento formal. «Soy Wendy Ryder. Creo que tenemos que hablar». Sage se quedó inmóvil con la toalla congelada entre las manos. Una expresión de sorpresa apareció en su rostro, rápidamente sustituida por la cautela. «¿Señora Ryder? No esperaba verla aquí». «No me sorprende. Está acostumbrada a encontrarse con mi marido en otros lugares». Sage bajó lentamente la toalla. Se hizo un pesado silencio en el vestuario vacío. «Sé lo de tus planes», continuó Wendy. «Lo del accidente en las montañas, el fallo de los frenos, sobre la herencia que tú y Vince recibiréis cuando yo muera». «No sé a qué te refieres». Sage intentó mantener la compostura, pero le temblaba la voz. «Sí que lo sabes, pero no estoy aquí para hacer acusaciones. Tengo una proposición». Sage permaneció en silencio, esperando a que ella continuara. Sus dedos jugueteaban nerviosos con la correa de su bolsa de deporte. «Vince te está utilizando», dijo Wendy con calma, como si estuviera hablando del tiempo. «Te das cuenta de que serías el chivo expiatorio perfecto, ¿verdad? Todas las pruebas apuntarían hacia ti, una amante celosa decidida a eliminar a su rival». «Eso es absurdo», exhaló Sage, pero había un brillo de miedo en sus ojos. «¿A que sí? Piensa en ello. ¿Quién conoce vuestra relación? ¿Quién puede confirmar dónde estabais en el momento del accidente? Vince quedará limpio, un viudo inconsolable, y a ti te caerá cadena perpetua». Sage se hundió en el banco. Su confianza se derretía con cada palabra. «¿Qué es lo que quieres? Ayúdame a desenmascarar a Vince. Proporcióname pruebas de sus planes. A cambio, te garantizo que no saldrás herido. No tienes ni idea de lo que es capaz». «Sí que la tengo. Es por eso que te estoy ofreciendo la opción de ser su víctima o ayudarme a detenerlo». Se oían voces en el vestuario, otras visitantes femeninas que entraban. Wendy sacó un sobre de su bolso. «Aquí está mi número de teléfono y las condiciones del trato. Tienes hasta mañana». Se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta. «Y, Sage, no intentes avisar a Vince. Solo empeorarás las cosas». La llamada de Sage llegó a última hora de la tarde. Wendy acababa de regresar de la clínica, donde había pasado el día en interminables sesiones de asesoramiento, tratando de mantenerse ocupada. El día anterior, después de su cita en el gimnasio, había sido un desastre. Cada llamada telefónica la hacía estremecerse. Vince había vuelto tarde, alegando un proyecto urgente, y por primera vez se alegró de que se hubiera ido. La voz de Sage sonaba tensa. «Me apunto. ¿Dónde podemos vernos?» «En el Green Lotus Café dentro de una hora. ¿Lo conoces?» «Sí, he estado allí». Era un pequeño café vegetariano en un barrio tranquilo. Wendy había elegido un lugar alejado del distrito comercial donde podrían ser reconocidos. Normalmente estaba vacío a esa hora, solo un par de estudiantes con portátiles y una pareja mayor en la ventana. Sage apareció en el momento justo. Parecía más organizada con su traje de negocios que por la mañana en el gimnasio.
Se sentó al otro lado de la mesa y colocó una carpeta de cuero sobre la mesa. Solo pidió agua, con las manos temblorosas mientras sostenía el vaso. Aquí están los documentos que prueban que Vince sabía lo de tu herencia mucho antes de que muriera tu tía. Llevaba meses planeándolo. Wendy abrió la carpeta. Dentro había copias de extractos bancarios, correspondencia comercial y algunos contratos. Miró despacio los papeles mientras Sage jugueteaba nerviosa con la servilleta. Cuéntamelo todo desde el principio. Sage bebió un sorbo de agua, reflexionando. En una mesa cercana, los estudiantes recogían sus pertenencias. Eran los únicos que quedaban en la cafetería. Le conocí en una conferencia de abogados hace un año. Representaba a unos inversores en un gran negocio. Yo asesoraba a la otra parte. Después de la parte oficial, nos pusimos a hablar en el bar del hotel. La historia era banal. Flirteo, reuniones de negocios con el pretexto de hablar de contratos, cenas románticas en restaurantes caros. Vince era guapo, atento y generoso. Nunca hablaba de su mujer y Sage nunca le preguntaba. Todo cambió cuando se enteró de la herencia. Sage sacó un documento de una carpeta. Trabajaba con la organización benéfica de tu tía Margaret. Un día mencionó un legado a su sobrina. Se lo conté a Vince. Tartamudeó. No creí que él. ¿Qué pasó después? Empezó a preguntar detalles. ¿Cuánto dinero? ¿Cuándo entraría en vigor? ¿Cómo se formalizaría? Entonces surgió este plan. Primero en insinuaciones, luego directamente. Dijo que podríamos mudarnos, empezar una nueva vida. Wendy miró los papeles. Los extractos bancarios mostraban grandes transferencias a cuentas en el extranjero. Acuerdos para comprar propiedades en el extranjero habían sido preparados con antelación. ¿Por qué te contó lo del plan de asesinato? Es peligroso. No lo hizo, sonrió Sage con amargura. Lo descubrí. Encontré correspondencia en su teléfono con un mecánico sobre la preparación del coche. Empecé a indagar más. Sacó un lápiz de memoria. Son grabaciones de nuestras conversaciones. Empecé a grabarlas cuando me di cuenta de a dónde iba esto. Pensé que sería mi póliza de seguro, pero la verdad es que planeaba tenderte una trampa. Sage asintió. Lo comprobé. Los billetes, las reservas de hotel, todo está a mi nombre. En caso de investigación, todos los rastros habrían conducido hasta mí. ¿Por qué no acudiste a la policía? Tenía miedo. Tiene conexiones en la oficina del fiscal, la policía. Le he visto tratar con asuntos delicados. Habría tergiversado la situación para que yo fuera el único culpable. La camarera trajo la cuenta. Pagaron y salieron. La noche era fresca, una ligera llovizna. ¿Y ahora qué?, preguntó Sage. Ahora actuamos según mi plan. Lo primero que hizo Wendy tras su reunión con Sage fue hacer copias de todos los documentos. Los originales deberían quedarse con la amante de su marido como garantía de seguridad. El siguiente paso era encontrar al mecánico de coches al que Vince había ordenado Bafichi, el coche. La dirección que había encontrado en su correspondencia era un pequeño servicio a las afueras de la ciudad. El taller estaba escondido en una zona industrial entre almacenes y hangares. Los letreros hacía tiempo que se habían descolorido y el patio estaba abarrotado de coches viejos. El propietario, Mike Donovan, era un hombre corpulento de mediana edad con las manos manchadas de grasa de máquina. Un simple encargo. Se encogió de hombros mirando el papeleo. El cliente quería que los frenos fallaran en un momento determinado. Pagó por adelantado, en efectivo. ¿Y aceptaste participar en un asesinato? ¿Qué asesinato? Mike frunció el ceño. Dijo que era para un espectáculo de acrobacias, como una acrobacia, un coche en un descenso controlado, todas esas cosas. Wendy le entregó en silencio una copia impresa de la correspondencia de Vince con Sage. El mecánico leyó despacio, su rostro se ensombrecía con cada línea. «Ese cabrón», murmuró. «Yo no hago ese tipo de gilipolleces. Que se vaya al infierno con su dinero». «Necesito su ayuda, señor Donovan». Hablaron durante más de una hora.
Mike demostró ser un profesional inteligente con un código moral claro. Cuando Wendy expuso su plan, él se rascó la barbilla pensativo. Se puede hacer, pero necesitas una garantía de que no tendrás problemas con la ley. Conozco a un abogado, intervino Sage. Redactaremos los documentos para que tú seas el perjudicado. Al día siguiente, los tres quedaron en la misma cafetería vegetariana. Mike, inusualmente limpio y avergonzado, apenas cabía en la pequeña mesa. El plan se discutió en susurros a pesar de que apenas había clientes. Cada uno tenía un papel que desempeñar. Sage siguió haciendo de cómplice cariñoso, manteniendo la confianza de Vince en el plan. Mike fingió estar preparando un coche a medida. Wendy tuvo que interpretar convincentemente a la esposa desprevenida. Se trata de que no se haga una idea equivocada. Sage arrugó la servilleta, nerviosa. Vince tiene buen ojo para los detalles. Podemos manejarlo. Mike estaba decidido. Los tipos listos como él a menudo se dejaban llevar por su propia confianza en sí mismos. Se repartieron las tareas. El mecánico debía preparar el coche para que funcionara perfectamente, a pesar de los frenos supuestamente rotos. Sage recopiló pruebas, cintas de conversaciones, documentos, extractos bancarios. Wendy mantuvo una apariencia de normalidad. ¿Querrá revisar el coche antes de...? Sage dudó. Antes de ese día. Le enseñaremos lo que quiere ver, sonrió Mike. El viejo truco del sistema redundante. Aunque fallaran los frenos principales, el circuito de reserva funcionaría. Discutieron todos los detalles. Hora, lugar, copias de seguridad. Sage insistió en involucrar a su abogado para que el papeleo fuera correcto. Mike iba a instalar cámaras ocultas y dispositivos de grabación en el coche. Yo también tengo que pensar en mi coartada, dijo Sage dando golpecitos con el bolígrafo en el cuaderno. Vince me reservó billetes a Los Ángeles para ese día. Lo harás, asintió Wendy. Pero no a Los Ángeles. Tengo otra opción. El plan iba tomando forma poco a poco. Cada detalle era importante. Un error podía arruinar toda la combinación. Acordaron comunicarse únicamente a través de mensajería segura y no llamarse nunca directamente. Por la noche todo estaba listo. Mike volvió al taller para preparar el coche. Sage fue a reunirse con su abogado. Wendy se fue a casa a hacer de esposa cariñosa. Vince no sospecharía nada hasta el último momento. Faltaba una semana para el viaje. Wendy se pasaba las tardes frente al portátil contestando a los correos electrónicos del trabajo y fingiendo que planificaba las vacaciones. Vince parecía relajado. Bromeaba durante la cena, discutía la ruta, aconsejaba qué ropa llevar a la montaña. Mike había instalado cámaras en el garaje para grabar todas las visitas de Vince. Vino 2 veces para comprobar el trabajo del mecánico e inspeccionar el sistema de frenos. En la segunda visita, trajo un sobre con dinero. Llevaba guantes, aunque hacía calor. Sage mantuvo la tapadera de un viaje de negocios a Los Ángeles. En el trabajo se tomó vacaciones, compró billetes de avión y reservó hotel. Por las noches, llamaba a Vince para discutir los últimos detalles del plan, fingiendo ser una mujer enamorada, dispuesta a hacer cualquier cosa por él. En el taller, Mike trabajaba en el coche. Instaló un sistema de frenado redundante, ocultándolo para que una inspección superficial fuera imposible de detectar. Comprobó cada nodo, cada conexión. Su reputación como mecánico era impecable. Vince no podía reprochar nada a la calidad de su trabajo. Wendy estaba haciendo la maleta, seleccionando meticulosamente la ropa para el viaje. Su jersey favorito, unas botas cómodas, una chaqueta abrigada, lo normal, como si realmente se estuviera preparando para un fin de semana romántico en las montañas. Vince asintió con la cabeza mientras la veía hacer la maleta. Por las tardes se sentaban en el salón, él trabajando en unos papeles y ella leyendo un libro. Desde fuera, parecía idílico, un matrimonio deseando pasar unas vacaciones juntos.
Solo Wendy se dio cuenta de que a veces su marido miraba furtivamente el teléfono, recibiendo mensajes de Sage. El día antes del viaje, Mike revisó el coche por última vez. Las cámaras ocultas funcionaban, el sistema de freno de emergencia estaba en buen estado. Instaló un rastreador de localización por si acaso. Hizo fotos de prueba de todas las piezas y mecanismos. Sage preparó documentos, cartas, contratos, extractos bancarios, cualquier cosa que pudiera probar que Vince estaba involucrado en el crimen que estaba planeando. Guardó copias en un lugar seguro con su abogado. Ella había ensayado su papel, llamadas telefónicas, reuniones, cada palabra estaba calibrada. Wendy hizo un ensayo general de su propio papel. Comprobó la ruta que ella y Vince tomarían. Estudió el mapa, especialmente la sección de la serpentina donde tendría lugar el Town. Pensaba en cada acción, en cada reacción. Por la noche, Vince trajo una botella de vino para celebrar el comienzo de sus vacaciones. Se sentaron en la terraza, contemplando la puesta de sol. Él estaba inusualmente hablador, haciendo planes para el futuro. Wendy mantuvo la conversación, sonriendo en todos los lugares adecuados, pero por dentro contaba las horas que faltaban para el final. Se había tomado un somnífero para pasar la noche. Mañana necesitaba tener la cabeza despejada y los nervios templados. Vince no pudo dormir durante mucho tiempo, dando vueltas en la cama mirando el teléfono. Por la mañana se levantó, se vistió tranquilamente y se marchó. Volvió una hora más tarde, al parecer para comprobar que el coche estaba listo de nuevo. Mike envió un mensaje diciendo que todo funcionaba como un reloj. Sage informó de los billetes comprados y del hotel reservado. Todos conocían su papel, todos estaban listos para su parte del plan. Solo quedaba esperar el momento oportuno. La mañana empezó como de costumbre: café, desayuno ligero, equipaje de última hora. Vince, organizado y serio, ayuda a cargar las cosas en el coche. Comprobó el pronóstico del tiempo, la ruta, el nivel de combustible. Nada en su actitud delataba sus verdaderos planes. Salieron por la tarde. Por delante estaba la carretera que se adentraba en las montañas, una serpenteante panorámica donde se representaría la escena final del drama. La carretera de montaña serpenteaba entre las rocas, el sol otoñal acechaba tras los picos, proyectando fantasiosas sombras sobre el asfalto. Vince iba delante en su todoterreno negro, frenando de vez en cuando en las curvas cerradas, aparentemente por la seguridad de su mujer. Wendy se mantenía a distancia en el sedán plateado, echando un vistazo al navegador. Faltaba media hora para la fatídica curva. Mike le había explicado detalladamente la construcción del sistema de frenado redundante. En efecto, los frenos principales estaban preparados para fallar, pero el circuito de reserva funcionaría sin problemas. Había un pequeño interruptor basculante bajo el panel frontal. Un movimiento y el coche volvería a estar bajo control total. Wendy intentó respirar tranquila, concentrándose en la carretera y repitiendo mentalmente la secuencia de acciones. Las comunicaciones en las montañas eran intermitentes. Vince miraba de vez en cuando por el retrovisor para comprobar si ella le seguía. Su preocupación ahora parecía burlona. Su marido estaba haciendo el papel de cónyuge atento, planeando su muerte. La carretera se hacía cada vez más estrecha, las curvas más pronunciadas. Un acantilado interminable se extendía a la derecha y escasos arbustos sobresalían de las rocas a la izquierda. En la siguiente curva, una roca salió volando de debajo de las ruedas del todoterreno de Vince, rebotó en el asfalto y voló hacia el abismo. Wendy siguió su vuelo, mientras las copas de los árboles se oscurecían a lo lejos. Por fin apareció el giro, una curva cerrada en la serpentina con una caída especialmente profunda a la derecha. Vince aumentó la velocidad, ampliando la distancia entre los coches. Wendy sabía que los frenos estaban a punto de fallar,
Pisó ligeramente el pedal y éste se fue al suelo sin resistencia. Funcionó. El todoterreno de Vince desapareció al doblar la esquina. Wendy esperó unos minutos hasta que estuvo lo suficientemente lejos y activó el sistema de retroceso. El coche frenó suavemente. Había una pequeña salida justo delante que les permitiría a ella y a Mike dar la vuelta. Ella y Mike habían elegido ese lugar. Encendió el intermitente y salió lentamente de la carretera principal. Dando media vuelta, Wendy condujo de vuelta, observando la carretera con cuidado. Ahora no había prisa. Vince debía esperar en el albergue, nervioso. Puso en la radio una canción de jazz que habían escuchado juntos al principio de su relación. Vince llegó al refugio de montaña. Con cuidado aparcó el todoterreno, cogió sus cosas y las llevó dentro. Empezó a esperar. Consultó su teléfono, salió al porche, miró la carretera. Pasó una hora sin rastro de Wendy. Empezó a llamar a los equipos de rescate, exagerando el pánico. Su mujer no había llegado. No contestaba al teléfono. ¿Qué podía haber pasado? Su voz temblaba de preocupación fingida mientras describía la ruta y la marca de su coche. La policía y los equipos de rescate salieron a buscarla. Inspeccionaron la serpentina, bajaron hasta la base de los acantilados, ni rastro del accidente. Uno de los agentes sacó su teléfono y marcó el número de Wendy, por si acaso, para que quedara constancia. Vince lo observó, apretando nerviosamente los puños en los bolsillos de la chaqueta. ¿Sí? La voz de Wendy sonó sorprendida. No, estoy bien. Me he dejado unos documentos importantes en casa, así que he tenido que volver. ¿Qué ha ocurrido? Vince palideció al oír el informe policial. Su elaborado plan se había venido abajo de la noche a la mañana. El equipo de rescate se encogió de hombros, recogió su equipo y se marchó. Como la víctima prevista estaba bien, su ayuda no era necesaria. En la cabaña vacía, Vince se hundió en una silla junto a la chimenea. ¿Qué había salido mal? El mecánico había jurado que lo había hecho todo bien. Sage debía proporcionar una coartada. Había planeado cada pequeña cosa, cada detalle, y la mujer se dio la vuelta y se fue a casa. Era de noche. Estaba oscureciendo rápidamente en las montañas. El sol se había ocultado tras los picos y densas sombras habían caído sobre la serpentina. En algún lugar, en la ciudad, esperaba un desenlace que no era en absoluto el que había esperado. Mientras tanto, Wendy llegaba a la casa donde la esperaban Mike y Sage. El mecánico fumaba apoyado en su camioneta. Sage se paseaba nerviosa por la entrada, con una carpeta en las manos. Los tres entraron en la casa. El día tocaba a su fin cuando el todoterreno de Vince entró en la casa. Aparcó, se frotó los ojos con cansancio y solo entonces reparó en la camioneta desconocida que había en el patio. La luz estaba encendida en el salón, aunque la casa solía estar vacía a esas horas, ya que rara vez volvía del trabajo tan temprano. Abrió la puerta con la llave y se quedó helado en el umbral. Su mujer estaba sentada en su sillón favorito. Sage estaba sentada a su lado en el sofá y un hombre fornido con mono de trabajo estaba de pie junto a la chimenea. En la mesita había una carpeta de cuero que le resultaba familiar. «Buenas noches, cariño». La voz de Wendy sonaba inusualmente tranquila. «Te presento a Mike. Es un mecánico excelente, aunque tu encargo le pareció un poco ético». Vince cerró la puerta lentamente. Su mirada se desvió hacia Sage, que estaba sentada con la cabeza gacha, tirando nerviosamente de la correa de su bolso. «¿De qué estás hablando?», intentó mantener la calma. «Los frenos que debían fallar en la serpentina de la montaña, del seguro que pensabas contratar, de la casa en la costa que Sage y tú ya habíais mirado». Entró en la habitación, ajustándose la corbata distraídamente. «Esto es una especie de malentendido. ¿De verdad?». Wendy abrió la carpeta. «Aquí están los extractos bancarios. Aquí está el contrato de la inmobiliaria. Y aquí están las notas de tus conversaciones con Sage».
Especialmente interesante es la parte en la que explicas cómo ella sería el chivo expiatorio perfecto. Sage se estremeció. Mike se acercó a la puerta, cortándole la vía de escape. «No pensarías que aceptaría ir a la cárcel por ti, ¿verdad?», continuó Wendy. «Especialmente cuando sabías que planeabas incriminarla». Vince se volvió hacia su amante. «¿Grabaste nuestras conversaciones?». «No soy estúpida», alzó por fin la vista Sage. «¿Creías que no me daría cuenta? Todas las pruebas conducirían a mí, una amante celosa decidida a deshacerse de su rival». «Siéntate», Wendy señaló con la cabeza la silla vacía. «Tenemos mucho que discutir». Permaneció de pie, evaluando frenéticamente la situación. Su mirada oscilaba entre la carpeta y los rostros de los presentes. «¿Qué queréis?». «El divorcio, para empezar. Su firma en los documentos que preparó mi abogado. Luego una confesión de intento de asesinato. Ya está escrito, solo tienes que firmarlo». «¿Y si me niego?». «Entonces estos documentos», Wendy palmeó la carpeta, «acabarán en comisaría, junto con la declaración de Sage y las notas de Mike. Puedes elegir entre el divorcio y la conciencia tranquila o un juicio y la cárcel». Se hizo el silencio en la habitación. Fuera de la ventana las hojas crujían, se levantaba viento y llovía. Vince se hundió en la silla como si hubiera envejecido 10 años. «Había pensado en todo», murmuró. «Tenía que ser perfecto. No todo se puede calcular». Wendy sacó papeles del cajón de su escritorio. «Sobre todo el factor humano. Firma aquí y aquí». Cogió el bolígrafo. Su mano tembló, dejando un trazo torcido en los documentos. «Y ahora la confesión». «¿Y después qué?». Su voz sonó apagada. «Luego te marchas, lejos durante mucho tiempo, y nunca volverás a estar en mi vida». La lluvia golpeaba las ventanas. Mientras Vince rellenaba lentamente el papeleo, Wendy miró al hombre que creía el amor de su vida y pensó en lo fácilmente que se rompían las ilusiones que parecían inquebrantables. La mañana comenzó con una visita al despacho del abogado. Wendy llevó los papeles que Vince había firmado: una confesión, una petición de divorcio, una renuncia a reclamar la herencia. Robert Baker, el abogado de su abuelo, examinó cada página. «Todo está inmaculado», dobló los papeles en una carpeta aparte. «Ahora debemos actuar con rapidez antes de que su marido cambie de opinión». En el despacho contiguo, Sage declaraba ante su abogado. Su voz sonaba amortiguada a través de la pared, pero Wendy podía distinguir frases sueltas, fechas, sumas, detalles de la preparación del crimen. Mike también había llegado. Su testimonio era una parte importante del caso. Baker dispuso metódicamente los documentos, preparándolos para presentarlos ante el tribunal. Petición de divorcio, acuerdo de división de bienes, declaraciones de testigos. Había una pila aparte de pruebas de los preparativos del asesinato, extractos bancarios, registros telefónicos, informes del mecánico. «Tiene 2 opciones». Robert golpeó la mesa con el bolígrafo. «O un divorcio tranquilo y abandonar el país, o un juicio y un escándalo público. A juzgar por el temperamento de su marido, elegirá la primera». Un detective contratado para reunir más pruebas apareció en el pasillo. Traía un informe sobre las transacciones financieras de Vince en el último año, transferencias a cuentas en el extranjero, compra de propiedades en el extranjero, transacciones sospechosas. Al mediodía, el papeleo estaba listo. Baker envió un mensajero al juzgado para solicitar el divorcio. El segundo juego de documentos con pruebas del asesinato permanecía en la caja fuerte, un seguro por si Vince decidía incumplir el acuerdo. Sage terminó su testimonio. Parecía agotada pero tranquila, como si se hubiera quitado un peso de encima. Su abogado le había prometido inmunidad total a cambio de su cooperación. Ahora tenía que empezar una nueva vida, lejos de intrigas y traiciones. Mike se mostró filosófico. Su testimonio fue claro y profesional,
sin dramatismos, solo hechos. El coche preparado, la instalación del sistema duplicado, las reuniones con Vince. Todo estaba documentado y confirmado. Después de comer, llegó el asesor financiero para hablar de la transferencia de la herencia. Ahora que la amenaza había pasado, se podía hacer el papeleo. Wendy escuchó las explicaciones sobre valores y cuentas bancarias, pensando en cómo casi había pagado esa riqueza con su vida. Por la tarde, la mayor parte del trabajo estaba terminado. Baker llamó a Wendy al despacho para los últimos trámites. Sobre la mesa había un impresionante paquete de documentos, resultado de todo un día de trabajo jurídico. El divorcio se acelerará, explicó el abogado. Teniendo en cuenta las circunstancias y la existencia de una confesión, el tribunal se pronunciará a favor. Su marido ya ha recibido la notificación y acepta todos los términos. Aquella tarde Wendy volvió a casa. Vince recogió sus cosas, dejando las llaves sobre la mesa del recibidor. Ninguna nota, ninguna explicación. Solo estanterías vacías en los armarios y silencio en la casa, antaño compartida. En el buzón había una carta del agente judicial, un aviso de la fecha de la primera vista del divorcio. Las formalidades requerían la presencia personal de ambas partes, aunque ya se habían alcanzado todos los acuerdos. A última hora de la noche, Sage llamó para decir que se marchaba a Europa. Había encontrado trabajo en un bufete internacional y estaba decidida a empezar de cero. La conversación fue breve y profesional. Ambas sabían que no volverían a verse. Mientras se dormía, Wendy pensó en lo rápido que se desmoronaban las cosas que había construido a lo largo de los años. Por la mañana tenía que volver a la clínica. La vida seguía, a pesar de las batallas legales y el desmoronamiento de las ilusiones. La sala del tribunal era más pequeña de lo que Wendy había imaginado. Varias filas de bancos de madera, una silla para el juez, asientos para los abogados. Vince se sentó delante, junto a su abogado. Ella no podía verle la cara, solo la espalda tensa de su traje gris. La vista comenzó exactamente a la hora acordada. La juez, una mujer corpulenta con gafas de montura fina, examinó los documentos. El fiscal leyó los cargos: preparación de asesinato, estafa, intento de obtener ilegalmente una herencia. Cuando llegó el momento de la declaración de los testigos, Sage fue la primera en declarar. Habló con calma y seguridad, evitando mirar a Vince. Contó cómo se había enterado de la herencia, cómo había surgido el plan de asesinato, cómo se había dado cuenta poco a poco de que ella también se había convertido en un peón en el juego de otro. Mike describió el aspecto técnico del caso, la preparación del coche, las reuniones con Vince, sus claras instrucciones sobre los frenos. Presentó imágenes de las cámaras del taller, fotografías y documentos. Su testimonio resultó especialmente convincente, sin intereses personales, solo hechos. El experto financiero habló largo y tendido sobre los movimientos de dinero, transferencias a través de empresas pantalla, compra de propiedades en el extranjero, intentos de ocultar los rastros de las transacciones. En la pantalla aparecieron gráficos y diagramas que mostraban la compleja estructura de las transacciones financieras. El abogado de Vince intentó basar su defensa en un colapso emocional, una confusión mental temporal, un remordimiento sincero. Habló de su impecable reputación pasada, de sus logros profesionales, de sus obras de caridad. Cuando Wendy tomó la palabra, pidió clemencia para su exmarido. Explicó que no quería venganza, que le bastaría con una condena condicional y la prohibición de realizar actividades financieras. Hubo un murmullo entre el público. Nadie esperaba un giro así. Vince fue el último en hablar. Habló de remordimiento, de cómo el dinero había nublado su juicio, de cómo la codicia había vencido a la humanidad. Le temblaba la voz, pero Wendy, que conocía su capacidad interpretativa, no podía distinguir si era sincero o fingía. La juez se marchó para tomar su decisión. La sala quedó en silencio.
solo chirriaron las plumas de los periodistas que tomaban notas de los detalles del juicio. Wendy se miró las manos, con la fortuna heredada quemándole el bolsillo, el dinero que casi le había costado la vida. La sentencia había sido indulgente, 5 años de libertad condicional, la prohibición de trabajar en el sector financiero y una cuantiosa multa. El juez tuvo en cuenta una confesión sincera, las características positivas y la petición de clemencia de la víctima. Tras la vista, Vince intentó acercarse a Wendy, pero la seguridad se lo impidió. Ella le vio subir al taxi, desplomado, envejecido, perdido el lustre. Nunca volvieron a verse. Por la noche, Sage llamó. Su avión a Europa salía en 2 horas. Me dio las gracias por mi ayuda y mi apoyo, me deseó suerte. Parecía aliviada. Empezaba una nueva vida con un borrón y cuenta nueva. Mike volvió a su taller a arreglar coches, pero ahora solo para lo previsto. Wendy le envió una gran suma de dinero como agradecimiento, aunque él la rechazó. Dijo que solo había hecho lo correcto. Robert Baker comenzó la herencia. Ahora que todas las formalidades legales estaban resueltas, era seguro ocuparse de la fortuna de su abuelo. Wendy descubrió que incluso disfrutaba siendo una mujer rica. La historia recibió una publicidad mínima en los periódicos. Los periodistas buscaban escándalos más sonados. Un artículo de 3ª página, un par de comentarios de expertos, y en una semana todo el mundo se olvidó del caso. La primera nevada cayó suavemente sobre los escalones de la clínica. Wendy se retrasó tras la operación. Un caso complejo de reconstrucción requería una atención especial. En su despacho ardía una lámpara de mesa. El café recién hecho humeaba sobre su escritorio. Estaba revisando los historiales médicos cuando llamaron a la puerta y una joven enfermera trajo unos papeles para que los firmara. Doctora Ryder, un paciente del programa de beneficencia ha venido a verla. Wendy asintió. Tras recibir su herencia, había creado una fundación para ayudar a niños que necesitaban cirugía reconstructiva. El trabajo era especialmente satisfactorio. Poder ayudar a quienes realmente lo necesitaban. Su restaurante favorito con vistas al río tenía ahora su mesa habitual. Los camareros conocían sus preferencias, una copa de tinto seco y un filete con verduras. A menudo venía sola, disfrutando de la tranquilidad y de la oportunidad de pensar en paz. Mike había ampliado el taller y Wendy le había ayudado a comprar nuevos equipos. Ahora tenía 5 mecánicos trabajando para él, con una lista de espera para reparaciones de meses de antelación. De vez en cuando se dejaba caer por allí para tomar un café, hablar de la vida, reírse del pasado. De vez en cuando, Sage le enviaba postales desde varias ciudades europeas. Había encontrado su lugar en un gran bufete de abogados, ejerciendo derecho internacional. La última postal mencionaba a un nuevo hombre. Esta vez parecía serio. El anuncio en el periódico de su piso y el de Vince seguía en el cajón de su escritorio. Wendy había comprado una casita con jardín en las afueras. Era tranquila, con mucha luz y aire. Por las mañanas tomaba café en el porche, escuchando a los pájaros y el susurro de las hojas. El Bluebird Jazz Club tenía un nuevo cartel. Wendy se sentó a una mesa a escuchar el saxofón y a pensar en cómo había cambiado su vida en un año. El camarero le trajo una copa de su vino favorito. Ahora podía permitirse las mejores variedades. El coche nuevo, un deportivo descapotable color ola de mar, estaba aparcado en el garaje. Wendy no tenía prisa por ponerse al volante. De momento prefería los servicios de un chofer. Mike comprobó personalmente todos los sistemas antes de entregarle las llaves. El despacho de Robert Baker tenía ahora una estantería especial para los expedientes de su fundación. El viejo abogado estaba ansioso por abordar nuevos proyectos. La organización benéfica parecía insuflarle nueva vida. Un día se encontró por casualidad con Ethan, un amigo de Vince que tenía un bar de vinos. Desvió la mirada avergonzado,
Murmuró una disculpa por su silencio sobre la aventura de su amigo. Wendy se limitó a encogerse de hombros. El pasado era el pasado. Por las tardes solía sentarse en el estudio de su abuelo, cuya silla y escritorio estaban ahora en su casa. En la pared colgaba aquel colgante de diamantes, lo único que había conservado de su infancia. En esos momentos parecía que el anciano la miraba con aprobación desde el retrato. Los fines de semana empezó a salir de la ciudad, solo por diversión, sin ningún propósito. Se detenía en pueblos pequeños, almorzaba en cafés de carretera, hablaba con los lugareños. La libertad era tan embriagadora como el buen vino. Su vida personal seguía al margen. Wendy disfrutaba de su independencia. Sin embargo, un colega de la clínica vecina la invitó insistentemente a cenar. Quizá debería haber aceptado, por probar algo nuevo.